Apreciados amigos, recuerden que ya estamos en la lección 12. La fe del pacto es la lección que estamos estudiando toda esta semana. Y el día de hoy vamos a desarrollar este estudio titulado El pacto y el sacrificio. Vamos a ver de forma rápida qué relación existe entre estos dos, entre el pacto y el sacrificio que hizo nuestro Señor para darnos salvación cuando murió en la cruz. Pero para esto vamos a ver brevemente un aspecto fundamental de la ley y el pecado. Miren lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 12. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley es inmutable, la ley no cambia porque ya estudiamos, recordarán en lecciones anteriores, que la ley es reflejo del carácter de nuestro Señor y nuestro Señor no cambia. Cuando Pablo está hablando aquí que la ley es santa, es justa y es buena, pues la ley no podía cambiar, la ley no podía alterarse, no se podía anular, nada de ello. Ahora, en cuanto al pecado, la ley demanda que el pecador muera. La paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. Entonces, quien comete pecado irremisiblemente está condenado a morir. Todos estamos condenados a morir porque la ley exige eso. La ley nos condena, tristemente, nos muestra el pecado y nos condena. Y recordemos que la ley nunca nos ha podido salvar. Entonces, en ese contexto, vale la pena aclarar o recordar, mejor dicho, esto, que si la ley hubiera sido flexible en el sentido que se podía cambiar, eso hubiera sido el plan de salvación. Cuando Adán pecó en el Edén, hubieran dicho, caray, la ley no funciona, entonces vamos a modificar la ley, vamos a cambiar para que de aquí en adelante ya no exista el pecado. Fácil, sencillo, pero no ocurrió eso. No se puede cambiar la ley y en consecuencia Adán tenía que morir. Y todos sabemos qué es lo que pasó. Para que Adán no muera, tuvo que venir un sustituto. Entonces, esta primera parte quiero cerrar enfatizando esto. La ley no puede ser cambiada porque es justa, es santa y es buena. No se puede cambiar. ¿Cómo solucionó Dios nuestro problema? Pues ya sabemos, muriendo en la cruz. Pero mejor dejemos que el apóstol Pedro nos hable de este punto. En su primera carta, Pedro en el capítulo 1 escribe así: sabiendo que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Miren, todos heredamos la naturaleza pecaminosa. No heredamos el pecado, sí la naturaleza. En consecuencia, Pedro nos está diciendo que por nuestra forma de vivir estamos condenados, porque tarde o temprano pecamos, por más que no queremos, pecamos. Y de esa forma, de esa condenación, fuimos rescatados. No con cosas corruptibles como oro o plata. Nunca, la lección decía ayer, nunca toda la riqueza del mundo podría ser suficiente para salvar a una persona. Eso es imposible. Sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿qué es lo que Pedro nos está diciendo aquí? Que Cristo nos reemplazó. Cristo, con su sangre derramada en la cruz, nos reemplazó de la muerte que a nosotros nos correspondía. ¿Por qué razón? Porque el pecado me condena a la muerte. Y para que yo pueda pagar la deuda que tengo por haber pecado, tendría que entregar mi vida. Pero una vez que yo entrego mi vida, pues ¿cómo vuelvo a vivir si yo no puedo hacerlo? He muerto en pecado, en consecuencia estoy condenado a la muerte eterna. O sea, es imposible que yo pueda pagar ese precio. El único que podía hacerlo era Dios. El único que podía entregar una vida perfecta era Dios. Por eso dice el apóstol Pedro aquí que fuimos rescatados de esa vana manera, fuimos rescatados de las consecuencias del pecado gracias a la sangre de Cristo, gracias al sacrificio que Él dio en la cruz. Ahora, miren, por otro lado,
El hecho de que Cristo muriera cargando nuestros pecados implica que su ley, la ley que él mismo escribió, que no la inventó recién en el Sinaí, sino que le dio a conocer al pueblo, no podía cambiar. Y vuelvo a repetir lo que ya dije hace un momento: si la ley podría cambiarse, el Señor lo hubiera hecho desde el momento que Adán pecó. Desde ese instante lo hubiera cambiado. Es más, lo hubiera cambiado desde que Lucifer pecó. Pero no lo hizo. No cambió su ley. Cuando el Señor Jesús oró en el Getsemaní: Padre, si es posible, si hay otra forma de salvar al hombre, dime, muéstrame. Dios hubiera dicho: la verdad sí hay otra forma, cambiemos la ley, anulemos la ley. Pero esto es imposible. La muerte de Cristo, la muerte del autor de la ley, nos enseña que esta ley es inmutable. Entonces, cuando Dios en su pacto nos dice: ustedes tienen que guardar mi pacto, lo que nos está diciendo es guardar la ley. Tenemos que entender que esa ley no puede ser alterada, burlada, cancelada, anulada. No puede. Tiene que ser obedecida. Pero ya hemos estudiado que esa obediencia llega como resultado de aceptar a Cristo como mi Salvador por fe. Y el Señor nos ayudará a obedecer su ley. Recuerden, yo no guardo la ley para salvarme, yo guardo la ley porque Cristo ya me salvó. Vamos a entrar a la última parte leyendo los siguientes versículos que aparecen nuevamente en Romanos y en Primera de Juan. En Romanos 6:23, en la última parte, dice que el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte, decía la primera parte. Pero el regalo de Dios es vida eterna. Es decir, la única forma de salir de la paga del pecado es aceptando a Cristo. Por eso, en Primera de Juan, en el capítulo 5, leemos esta misma declaración. Este es el testimonio, dice, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Apreciado amigo, no hay salvación si yo no acepto a Cristo. No hay salvación lejos de Cristo. No hay salvación si yo no me relaciono con Cristo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. No hay otra forma, apreciado amigo. No existe. ¿Quieres vida eterna? ¿Quieres salvación? ¿Quieres socorro? ¿Quieres restauración? Pues acepta a Cristo. Relaciónate con Él, escucha su voz, busca su palabra todos los días. Es la única manera como tú puedes tener verdaderamente vida y vida plena, vida que te va preparando para tu morada allá en el cielo. Entonces, apreciado amigo, el pacto que Dios establece contigo cobra todo su sentido y plenitud cuando tú aceptas a Cristo, cuando tú recibes a Cristo. Si tú no lo haces, el pacto queda en la teoría, el pacto queda en palabras, mas no en hechos. Quiero finalizar haciéndote esta pregunta: ¿qué es lo que quieres que Dios haga en ti? ¿Un pacto en teoría? ¿Un pacto solo en palabras, en escrituras? ¿O un pacto que se manifieste en bendiciones? Recuerda qué es lo que tienes que hacer: aceptar a Cristo como tu Salvador. Para bosquejar y tener una herramienta completa de todo este material que venimos estudiando, recuerda que estaré publicando el bosquejo de esta lección. También los días sábados estaremos desarrollando los comentarios en vivo. Ha estado contigo el pastor Joab Antesana y me despido deseándote muchas bendiciones.